Bien, buenas tardes, compañero. Buenas tardes, Liz. Buenas tardes, Liz. Bien, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar ahora. Adelante. Pero como la vez pasada lo dejamos después también, ¿va? Vamos a tardar una semana. Podemos trabajarlo la siguiente semana. Bueno, si ustedes quieren, va. Por mí no hay problema. Ahí lo vamos a platicar. Ahora bien, los finales, ahí sí no. Eso sí tienen que ser el día que está programado. Porque no porque no quiera uno, sino por la fecha para la escuela de vacaciones, ¿verdad? Entonces ahí sí los... Ajá. Ya las tengo, pero ahorita no las tengo aquí, las dejé en mi oficina, man. Yo se las voy a pasar mañana por la tarde. Porque no las tengo ahorita a la mano. Venía atrasado. Para mañana en la tarde o más tarde pasado. Me hacen una pregunta aquí. Que fijemos la fecha de una vez, dice. Fijémosla para la siguiente semana, ¿verdad? El siguiente lunes de la semana del, ¿qué? Como del, como el 27 por ahí va a ser. Por ahí, eso sería. Sería, lunes 26. Fijemos el examen para esa fecha, así no están preocupados por esta para la otra semana, ¿no? Bien, tendríamos clases porque como yo me atrasé a usted. Ujú. Entonces habría clase el lunes y el siguiente lunes examen. Bueno, eh, vamos a iniciar mirando y repasando un poquito lo que es la supremacía constitucional. Esa la tienen ubicada en el libro en la página 165. Página 165. La supremacía constitucional es un principio constitucional que nos indica que la Constitución es en primer plano. Nos indica que la Constitución rige sobre todas las demás leyes. El principio de supremacía constitucional indica que cualquier ley, cualquier normativa, cualquier reglamento o disposición que contraríe o contravenga las disposiciones en ella incluidas van a ser nulas de pleno derecho. Quiere decir que cualquier situación, disposición que contraríe lo que está establecido en la Constitución y demás leyes constitucionales es nulo o nula ipso iure. No nace a la vida jurídica. ¿No? Eso quiere decir el principio de supremacía constitucional. Está fundamentado el principio de supremacía constitucional
en la Constitución, en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, en la Ley del Organismo Judicial, y también tenemos jurisprudencia acerca del principio de supremacía constitucional. Quiere decir que tenemos bastante de esto y ya hemos visto de este tema, ¿verdad? Pero como ahí está en el programa, hay que repasarlo, ¿verdad? Vamos a ver el principio de supremacía constitucional, lo tenemos ubicado en el artículo 44 de la Constitución, ¿verdad? Artículo 175 de la Constitución. Artículo 203 de la Constitución. Artículo 3 artículo 116 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. También tenemos fundamentado el principio de supremacía constitucional en jurisprudencia. Vamos a ver algún tipo de jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, donde indica que la Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado. Y si hubiera alguna disposición, ley o tratado que estuviera por encima de la Constitución, será nula de pleno derecho. ¿Está? Bueno, vamos a ver por ejemplo, una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, donde indique que la Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado. Vamos a ver una que sea pequeña. Esas las tienen en las constituciones comentadas, ¿verdad? Vamos a ver una pequeña. Vamos a ver la sentencia número la sentencia, perdón, el expediente 1200 del año 2000. El expediente 1200 del año 2000. Fecha de sentencia 29 de marzo del 2001. De la Corte de Constitucionalidad. Este indica lo siguiente. El principio fundamental del control de constitucionalidad es el de la supremacía de la Constitución. Ahí está, ¿bien? El principio fundamental del control de... Ahí ya nos está llevando a otro principio que lo vamos a ver inmediatamente. Conforme el cual esta prevalece sobre cualquier ley y sanciona con nulidad las leyes y disposiciones. Las leyes y disposiciones de carácter general
que violen o tergiversen las normas constitucionales. La jerarquía constitucional y su influencia sobre todo el ordenamiento jurídico tiene una de las manifestaciones en la prohibición de que las normas de jerarquía inferior puedan contradecir a las de jerarquía superior. El principio de supremacía legal está garantizado por la Constitución, por una parte, lo que ordena la adecuación de la ley a las normas constitucionales, y por la otra, la que impone a los tribunales el deber de observar, el deber de observar en toda resolución o sentencia el principio de que la Constitución prevalece sobre cualquier ley. Del principio de supremacía se deriva el de jerarquía normativa, que impone la coherencia del ordenamiento jurídico de manera que la norma superior determina la validez de la norma inferior. Corte de Constitucionalidad, expediente 1200-00, o sea, del año 2000, de fecha de sentencia 29 de marzo de 2001. Derivado del principio de supremacía constitucional, venimos y hacemos la observancia que ahora existe el bloque de constitucionalidad. ¿Se recuerdan cuando hablábamos del bloque de constitucionalidad que lo que indica es, ¿verdad?, que se ha superado en base a esos derechos humanos, en base al principio pro persona? O sea, el principio de supremacía constitucional ha ido evolucionando. Ahora tenemos el principio que se denomina principio pro persona, que va todos aquellas normas, aquellas doctrinas, aquellos principios que, aunque no estén incorporados al ordenamiento jurídico o al ordenamiento constitucional, son parte de ese bloque de constitucionalidad. Bloque de constitucionalidad que fue utilizado en el año 1985 en la cuarta constitución francesa. Quiere decir que el bloque de constitucionalidad tiene más de 35 años, por ahí, 35 años de haberse utilizado por primera vez en Europa, y nosotros lo empezamos a utilizar apenas hasta en el año 2012, en el año 2012, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que el desarrollo de los derechos humanos en Guatemala no se haya estancado, ¿verdad? Es importante señalar que las nuevas corrientes, las nuevas doctrinas llegan desde Europa, y principalmente en Centroamérica las vamos utilizando 10, 15 años después, ¿verdad? Que no debería ser así, ¿verdad? Pero ellos son realmente de los que se dedican a estudiar el derecho. Nosotros no lo hacemos, ¿verdad? Aunque tenemos la capacidad, no hemos explotado ese lado de ahí sí que de nuestro pensamiento, ¿verdad? Científicamente no hemos estudiado a fondo el derecho nosotros, pero sí lo estamos viendo, ¿verdad? En la actualidad estamos viendo que el bloque de constitucionalidad es un conjunto, ¿verdad?, de principios, de doctrinas que se incorporan para defender la mayor cantidad posible de derechos de las personas, y que defienden todos aquellos principios que están establecidos en la Constitución y demás leyes constitucionales, ¿sí? El bloque de constitucionalidad es una herramienta que recibe, ¿verdad?, llamémosle así, una herramienta de recepción del derecho internacional. ¿Por qué? Porque el derecho internacional es el que, como les decía, allá en Europa estudian, ¿verdad? Allá vienen las corrientes, las doctrinas, los principios. Y si viene un nuevo principio de Europa, que sea en base a derechos humanos, que sea en base al principio pro persona, que vaya en pro de mejorar los derechos de la persona, nosotros lo tenemos que adoptar, porque nosotros somos parte, en este caso, del control de convencionalidad, ¿verdad? Hemos aceptado y ratificado tratados relativos a derechos humanos, y aunque no hayan sido aceptados o ratificados, son parte del ordenamiento porque son derechos humanos internacionales, ¿verdad? Y hemos adoptado el bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad debe acoger esa evolución de los derechos humanos.
Quiere decir que el bloque de constitucionalidad es una herramienta de recepción del derecho internacional, ¿sí? Basado siempre en el principio pro persona. ¿Y qué quiere decir el principio pro persona? La evolución de los derechos humanos para la protección de los derechos de la humanidad, ¿verdad? No sé si donde voy tienen alguna pregunta. Bueno, eso es en cuanto al principio de supremacía constitucional. Nos lleva directamente a el bloque constitucional y al bloque que ya hemos leído, ya hemos estudiado, no vamos a ahondar en ese tema. ¿Cuál es o cuál ha sido el génesis de la supremacía constitucional? ¿Cuál es la naturaleza o de dónde nace, verdad? ¿Cuál es la fuente del principio de supremacía constitucional? Lo vamos a ver el día de hoy. ¿Cuál es el principio? ¿De dónde nace, verdad? Nace allá en una sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica en el año 1803. En el año 1803, en el famoso caso Marbury versus Madison, o Madison versus Marbury, ¿sí? Obra del juez Marshall. Que concreta definitivamente en los términos de la sentencia lo siguiente: la Constitución es superior a toda la ley ordinaria de la legislatura. Ese es se le ha tomado en la historia como el génesis, ¿sí?, de la supremacía constitucional, pero hay antecedentes que mucho antes de eso ya había sido utilizado el principio de supremacía constitucional. Ya hay antecedentes, los vamos a ver también, solo en la segunda vuelta, ¿verdad? Ahora estoy tratando que veamos un poco cómo nació el principio de supremacía constitucional. Se toma como base la sentencia del caso Marbury Madison, ¿verdad? 1803, utilizado por el presidente de esa Corte Suprema de Estados Unidos, el juez John Marshall, ¿verdad? Entonces, ese es la fuente, ese es el principio, ese es la génesis, ¿verdad? Como se le llama, la génesis del principio de supremacía constitucional. ¿Estamos? Entonces, estamos bien ahí. Bueno, ese es como donde nace, ¿verdad? Luego venimos y vemos algunos principios, pilares y fundamentales del derecho constitucional. Solo vamos a hacer así mención: el principio de supremacía constitucional, ¿sí?, el principio del control de convencionalidad, porque es un principio, y el principio del bloque de constitucionalidad. El principio del bloque de constitucionalidad. Yo quiero pedirles un favor, que enciendan, aunque sea 3 segundos, sus cámaras, jóvenes, porque siento como que estoy hablando con un bloque, va a una pared, no. Está tronando. Está tronando. Va a llover. Ojalá Sí, no se vaya la luz o llueva. o la señal. ¿Cuál fue el otro principio, Lick, que dijo? Principio de... Vamos a repetir. Solo quería ver si me estaban poniendo atención. Lick, disculpe, ¿el principio de qué dijo que era eso? De la supremacía, ¿no? Es que no... Eran 3. Ahorita vamos a repetir. Bueno, gracias. Pueden apagar sus cámaras.
Tenemos tres principios que lucen, ¿verdad? En el derecho constitucional. El principio de supremacía constitucional, o otros le llaman principio de superlegalidad constitucional o principio de legalidad constitucional. Tenemos el principio del bloque de constitucionalidad y el principio de control de convencionalidad. ¿Por qué son principios? Porque ahí sí que son fuentes, son directriz, son origen de algunas situaciones. De ahí nacen algunas cuestiones que se ven en derecho constitucional o que estamos viendo a lo largo de nuestra carrera, ¿verdad? Bueno, ¿estamos bien ahí? Tres, ¿verdad? Luego venimos y nos vamos hasta la página número 171. A la página número 171. Los que tienen el mismo libro, ¿verdad? Ahí encontramos la interpretación constitucional. Aquí encontramos la interpretación constitucional. Y miramos que nos indica el doctor Alberto Pereira Orozco, la razón de la interpretación. Perdón, la razón de la interpretación constitucional. Él indica lo siguiente: todo Estado como su ordenamiento jurídico es diseñado como ánimo de permanencia en el tiempo. Esto implica que su normativa debe ser dinámica para poder afrontar los diversos fenómenos de la organización política afronte en su deber histórico. Esa necesidad de adecuación a la dinámica social es también resentida por la norma constitucional, aunque en menor medida que la normativa ordinaria, pues las normas de la primera se encuentran en mayor campo de generalidad que posee el ordenamiento jurídico. Así, una constitución cambia y necesita cambiar para adecuarse a la dinámica de la realidad. Dichos cambios pueden producirse primordialmente a través de la reforma constitucional, la interpretación constitucional o la costumbre constitucional y los movimientos violentos. En este caso, lo que a nosotros nos interesa es la interpretación constitucional. Bueno, ¿cómo define, sí, cómo define la interpretación constitucional el doctor Alberto Pereira Orozco? Y nos vamos a la disciplina científica, disciplina que enmarca al derecho, que se llama la hermenéutica, que lo tenemos en la siguiente página, página 175. Él indica lo siguiente: la hermenéutica jurídica es la disciplina científica cuyo objetivo es el estudio y la sistematización de los principios y métodos interpretativos. Punto y seguido. ¿De dónde queda en evidencia el error en que incurren quienes pretenden sustituir al término interpretación por el de hermenéutica o viceversa? En la equivocada creencia que se trata de vocablos sinónimos o equivalentes. La interpretación es aplicación de la hermenéutica. La hermenéutica descubre y fija los principios que rigen a la interpretación. La hermenéutica es la teoría científica del arte de interpretar. Repito, la hermenéutica es la teoría científica del arte de interpretar. Entonces aquí la pregunta sería, ¿qué significa o define la hermenéutica jurídica? ¿Y qué va a ser la respuesta? ¿Es el arte o la forma de interpretar? En este caso, la ley va. Y si hablamos de la hermenéutica con
y 175. ¿Y la del bloque constitucional dónde está? ¿En qué página? Ese es lo malo, Dios, los principios aquí no están en el... ¿Dónde están los principios? No están aquí en el libro, nomás él los mencionó, pero no están aquí en el libro. Ay, así que chiste. ¿Podría repetirlos, Elvis, por favor? ¿Cuál? Los principios. Simón, pero espérame, pero es que se apagó la computadora. ¿Decirlo? A los principios del derecho constitucional dijo que eran 3. El principio de supremacía constitucional, el principio de control de convencionalidad y el principio del bloque de constitucionalidad. ¿Cuál fue el segundo? Yo me quedé en principio, no sé qué ahí en el término de escribir. Control de convencionalidad. ¿Control? ¿Qué convencionalidad? Convencionalidad. Tocará escuchar la clase, mejor. Tocará escuchar la clase. Ya mandó el nuevo link, mucha. ¿Ah? Elvis. Elvis, ¿Qué? ¿control de qué? Convencionalidad. ¿Y el otro? Principio del bloque de constitucionalidad. Gracias. Adelante, adelante. Bien, compañeros, Sí, Lick. me están copiando, ¿verdad? Sí, Lick. Sí, Sí, Lick. Tengo problemas de energía y hay bajón, pero vamos a tratar de continuar así como estamos, ¿verdad? Igual hasta acá Melchor se fue. Miren, George. Sí, hasta acá se fue también. Bueno, sigamos, güey. La interpretación constitucional es el arte de aplicar los principios que formula la hermenéutica constitucional. Como técnica, la interpretación es una actividad intelectual encaminada a determinar el significado de una norma jurídica y en nuestro caso de una norma constitucional. El doctor Juan Francisco Flores Juárez, en su obra Derecho Constitucional y Justicia Constitucional, nos indica ciertos métodos o principios para interpretar la Constitución, que ahorita se los voy a dictar, pero terminemos con esto. El derecho constitucional, ¿sí? El arte de la interpretación engloba 3 mecanismos: la interpretación propiamente dicha, la integración y la construcción. Interpretar es desentrañar el significado y sentido de un texto normativo, descubriendo y explicando el lenguaje utilizado. Tal como expone el Diccionario de la Lengua Española, la actividad, se están uniendo compañeros, vamos a ver, la actividad de interpretación consiste en explicar o declarar el sentido de algo, principalmente de un texto. Bajo estas coordenadas, es obvio que la interpretación de la Constitución tiene un objeto muy preciso: el texto constitucional. Integrar es precisar la extensión y significado de una norma dentro de un sistema jurídico que le brinda sentido, acudiendo a la autointegración por vía de la analogía o a la heterointegración a través de valores y principios que integran la idea política dominante de la sociedad. La construcción consiste en descubrir y explicar la intención política que tuvieron los autores de la norma respecto de su aplicación. En resumen, ¿sí? La interpretación quiere decir buscar el sentido, buscar
la idea, buscar el contexto de lo que la ley establece, pero hemos visto que hay diversos métodos de interpretación, especialmente la interpretación constitucional. Y aquí es donde yo quiero que ustedes escriban lo siguiente. Métodos o sistemas de interpretación constitucional. Solo me dan un segundo, ahorita voy a traer el texto. Disculpen, ¿alguien me puede repetir lo que dijo Lick? Métodos o sistemas de interpretación constitucional. Gracias. Bien, compañeros, ya estoy de vuelta. Escriban ahí entonces. Métodos o sistemas de interpretación constitucional. Y vamos a ver lo que indica el licenciado Juan Francisco Flores Juárez en su texto Constitución y Justicia Constitucional. Constitución y Justicia Constitucional. ¿Quieren que les repita? Les repito. Lick, ¿puede repetir lo que dijo, el nombre del texto? Espero que dijo del nombre del licenciado. Juan Francisco Flores Juárez. El texto es Constitución y Justicia Constitucional. Constitución y Justicia Constitucional. Ahorita se los voy a dictar. Ahorita se los dicto. Algunos ya tienen ese folletito que yo les, de hecho les saqué copia, ¿verdad? Pero para los que no tienen, ahorita se los voy a dictar, ¿verdad? Bueno, número 1. Número 1 y no lo encuentro, entonces ahí lo tenía a la mano. Permítanme. Es que yo me lo sé de memoria, pero disculpen que pero él le da unos nombres bien puntuales, ¿verdad? Y así se los quiero dictar. Son los nombres que él le indica. Yo más o menos me sé los nombres así a grandes rasgos, ¿no?
Ahorita lo buscamos. Vuelvo a buscar el índice, esto es más fácil. Van a creer, pero no lo encuentro. Bueno, cópienlos como yo los tengo. Número 1, aquí están ustedes. Bien, cuando ya no lo estaba buscando. Bueno, principios de la interpretación constitucional del doctor Juan Francisco Flores Juárez en su libro Constitución y Justicia Constitucional. Eso de aquí lo estoy sacando, ¿verdad? No me lo estoy inventando yo. ¿Sí? En la página número 62, 63 en adelante, ¿verdad? Bueno, encontramos el primero que indica lo siguiente. Principio de unidad de la Constitución. Así como lo digo. Número 1, principio de unidad de la Constitución. Dejen unas 3 líneas para explicarlo ahí con sus palabras, ¿verdad? Y vamos al segundo. Segundo, principio de armonización de las normas constitucionales en tensión. Principio de armonización de las normas constitucionales en tensión. Principio de armonización de las normas constitucionales en tensión. Número 3. Principio de conformidad funcional. Principio
Siguiente, número 4. Lick, ¿podría repetir el 3? El 3 es principio de conformidad funcional. Principio de conformidad funcional. Número 4. Principio de interpretación conforme a la Constitución. Principio de interpretación conforme a la Constitución. Hay un compañero que tiene levantada la manito ahí, Levi. No sé si hace rato, hasta ahorita la miré. No, Lick, de plano se quedó trabado el teléfono. Oh, ya, perdón. Bueno, ahí Principio de interpretación conforme, a ¿qué la dijo? Constitución. Principio de interpretación conforme a la Constitución. Y vamos a ver uno por uno. Y le vamos a agregar uno también, ¿verdad? Veamos el primero. Principio de unidad de la Constitución. Este principio indica que, no se, que una norma constitucional no puede ser interpretada exclusivamente a partir
Saber con qué cara. Ay, muchachas, está. Ni idea, ni Pues idea. está entrando. ¿Un alcalde te haría bien? ¿Ah? ¿Un alcalde? Sí, pero se agregó Juan Carlos, ¿ya viste? Oh, sí es cierto. Ay, qué vibra. Hola, Juan compañero. Carlos, omití esa parte, por favor. Nunca escucharon nada, no escucharon nada. El viernes va a dar clases. Sí, porque se estaban para apagar las computadoras de los demás compañeros. En especial la mía. El caso es de que nosotros nos quedamos chismeando. Ay, estás grabando. Ay, Yo no. grabando, la idea ni me